Siempre nos han dicho que Colombia es un país de regiones, que por eso es tan difícil, que porque tenemos la altiplanicie, que porque tenemos cordilleras, porque que tenemos dos litorales, que porque tenemos los llanos. Y Colombia parece ser que nunca ha encontrado su vocación. A veces nos dicen que somos agrícolas, a veces industriales, a veces comerciales, ahora somos prestadores de servicios y medio hemos empezado a entender un poco el turismo. Y la vocación es otra confusión que se nos genera fuertemente, yo diría que a muchos ciudadanos en todas partes del mundo. ¿Será que el país debe encontrar una o varias vocaciones? Somos turistas, somos agricultores, somos industriales. ¿Hacia dónde vamos? Y cuando usted se sienta a mirar en ese panorama de la vocación, usted ve como el primer mandatario chino dijo, en el 2025 la meta de nosotros es decir que somos Made in China. Todos los productos del mundo se tienen que reconocer como Made in China. Y cuando uno habla de China, uno dice, usted compra un producto Made in USA y usted sabe que encuentra un producto de buena calidad, hecho en Alemania, hecho en Corea, hecho en Japón. Y los chinos le están apuntando a eso. Y han hecho una cosa, han encontrado una vocación industrial en unas dimensiones gigantes. Este país se focalizó, el gobierno dio todos sus apoyos, hablando de la industria automotriz, de iluminarias, de todo lo que ustedes quieran, todo está pasando por China, porque se pusieron ese foco, generando una gran cantidad de mano de obra, de trabajos. Colombia, por otro lado, cada vez que cambia la administración, a veces somos o la paz total, o somos agricultores, o somos buenos con el medio ambiente, o somos extractores. No sabemos para dónde vamos. ¿Por qué? Diría yo, desde mi pensar, porque somos cortoplacistas. Hoy quise invitar al doctor en economía, Julián Vázquez, a hablar de este tema. ¿Para dónde va Colombia? Primero, ¿cómo me le va, Julián? Excelente, Nacho, emocionado de tener la oportunidad de estar en este espacio y sobre todo para hablar de temas no de presente, sino en especial de futuro. Mucho más en un momento en el cual es más que evidente la crisis de institucionalidad y yo, Nacho, de entrada digo, ya no hablamos de un Colombia de regiones, sino tenemos que empezar a hablar del triunfo de las ciudades, que es muy distinto. Tenemos un país que definitivamente desde hace mucho rato los departamentos perdieron fuerza y quienes han ganado mayor participación definitivamente son las ciudades. Entonces hay que invertir hoy la ecuación y pensar el desarrollo no como tradicionalmente se ha pensado, sino que hoy definitivamente tendríamos que pensarlo desde cómo vamos a recuperar la institucionalidad y pensando cómo las ciudades pueden detonar desarrollo en regiones. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿para dónde va Colombia? Y uno mira el ejemplo reciente. El ejemplo reciente es una alianza entre el gobernador y el alcalde de la ciudad de Medellín, gobernador de Antioquia, donde la ciudad, como usted lo dice, le voy a hacer apuestas a vías, voy a poner plata, voy a empezar a ayudarle al departamento. Eso es a lo que usted está haciendo referencia, porque nada más se está viviendo en Antioquia. Creo que el resto de los departamentos no se está viendo la dinámica que se está viendo en Antioquia. Yo creo, Nacho, que tenemos tres países. El país político, un país político que va a seguir migrando este año pensando ya en elecciones. Un país institucional, crisis de la salud, crisis en materia de seguridad, crisis en materia de institucionalidad en favor del desarrollo social, crisis de la gestión. Crisis del deporte, crisis de la educación, o sea, estamos en crisis. Entonces tenemos ese segundo país, el de las instituciones. Instituciones, algunas de ellas que nunca debieron existir y otras que siendo unas grandes instituciones cada día van en decadencia. Lo que acaba de pasar en el Ministerio de Transporte es la muestra de ello. Un país que necesita seguir apostando por la competitividad y ya nuevamente cambio en el ministerio. Y tenemos un tercer país, que es el país desde el punto de vista económico y social. En el primer país se está jugando una apuesta de líderes regionales que quieren ganar visibilidad, pensando a lo mejor, Nacho, en las futuras elecciones presidenciales. Yo no estoy convencido si en favor de las regiones. Entonces habrá que pensar muy bien ese país político. En términos del país de la institucionalidad, lo que se está viviendo en materia de salud, creo que tiene que llevar a todos los colombianos a repensar a la hora de ir a depositar la elección por alguien, un voto, cuáles serán esos futuros gobernantes, porque hoy es más que evidente que la crisis de las instituciones está pasando factura. Y eso que estamos viendo tiende a profundizarse. Y cuando se tome un nuevo rumbo de país, le va a tocar trabajar bastante duro
para retomar lo que vivimos hace unos 10 años. Y en lo que se refiere al país económico y social, en lo económico, yo creo que el país ha seguido sobreviviendo por dos grandes razones. La primera, unos empresarios convencidos de que este país hay que sacarlo adelante. Y segundo, por una clase trabajadora que día a día madruga a poner al servicio de esos empresarios su mano de obra para resolver su situación y obviamente para que el país no entre en mayores dificultades de las que ya tiene. Y en materia social, eso es lo que yo más lamento, Nacho, porque el país no ha logrado que la promesa que ganó las elecciones para la presidencia honre esas promesas y la gente transforme su realidad. Por el contrario, aquello que se mencionó de que todo cambie terminó en que nada cambia y más bien se han profundizado las problemáticas que muchas de ellas son de la historia, pero que venían evolucionando en diferentes gobiernos. ¿Esos tres países a los que usted hace referencia están conversando o son tres mundos completamente distintos y tratando de supervivir cada uno? Nacho, yo creo que definitivamente el país que hoy está mandando la parada, como decimos coloquialmente, es el país político. Yo tengo serias dudas de que esos tres países estén conversando. Sí ha priorizado una agenda política, una agenda mediática, más no una agenda en la que prime una visión de Estado. La visión de Estado es, Nacho, aquella que sin importar el gobierno de turno, hay una serie de apuestas en las cuales coincidimos que son necesarias para el país y tienen que seguir avanzando. Pero lo que ha mostrado el gobierno actual es que Colombia no tiene una política de Estado. Casi que el ejemplo puntual son las vías que necesita este país. Ya no es una Pero política pongo un tema, y entonces ya frenamos todo. Pongo otro tema trascendental y del cual se va a hablar mucho este año, los temas de energía. Es que estamos en una incertidumbre en temas de vías, en temas de energía, en temas de salud, pero yo creo que serían temas que no tienen por qué discutirse en un gobierno. No puede ser una discusión de un gobierno si el país le apuesta o no a la exploración y explotación del petróleo. Eso tiene que ser una política de Estado. Explotamos o no explotamos, pero no puede ser la discusión de un gobierno. Entonces, por eso digo que en el frente de esos tres países que tiene Colombia, creo que lo que ha mediado, al menos estos últimos 2 años, es un país político. Y pregunta, ¿en qué momento este país fue cooptado por la política? ¿Esto fue algo orgánico y se nos fue creciendo a las dimensiones que tenemos en la actualidad donde hemos perdido ese proyecto de país? Nacho, nuestra gran virtud como humanos es que la tecnología ha llegado en favor de transformar muchas realidades. Pero siento que estamos transitando, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, en que el ciudadano a pie no sabe qué es verdad ni qué es mentira. Y todos los grupos políticos terminan entonces planteándole hipótesis, tesis en especial, a la sociedad que la gente no logra vislumbrar de qué es cierto, qué es mentira. Yo dudo mucho, incluso Nacho, de cuando un gobernante sale con una favorabilidad del 70 o el 80%. Porque cuando usted coge los gobernantes, tenemos un gobierno que está, ya uno empieza a hablar de recta final, pero no es tan recta final porque son cerca de 19 meses, y unos gobiernos locales que hasta ahora lo que han hecho es formular su plan de desarrollo y apenas lo van a empezar a ejecutar. Es decir, la comunidad todavía no logra recibir los beneficios de los planes de desarrollo en el ámbito local. Entonces, desde que la tecnología ayudó a transformar muchas realidades para bien, también ha generado que los influencers o muchos personajes planteen tesis que no necesariamente responden a la ejecución de un gobierno. ¿Por qué todavía un gobierno como el gobierno nacional, Nacho, tiene una favorabilidad superior al 30% cuando todas las promesas que hizo en campaña hoy no se han visto? Nada de los trenes elevados, los transoceánicos, nada de los acueductos que se prometieron en las grandes ciudades y sin embargo la favorabilidad sigue siendo muy alta. Entonces yo creo que lo que la gente termina evaluando no es la capacidad de un gobierno y el gobernante y su equipo para ejecutar apuestas, sino que termina valorando es una percepción personal sobre lo que es ese gobierno. Le tengo la respuesta, por algo que usted dijo al inicio. ¿Por qué el 30? ¿Sabe por qué? Porque no es el presente, es el futuro. Entonces no quiere decir que porque ahora le esté yendo mal, de pronto dentro de un año, 2 o 3, no le esté yendo mejor.
es el futuro, lo que no hemos sabido visualizar en nuestro país. Y le pregunto otra cosa, pero este problema no es solamente de Colombia. La política se está cooptando prácticamente a todo el planeta Tierra. Es un cáncer que tenemos. Nacho, yo creo que la política ha existido, existe y existirá. Por tanto, la tarea de hoy es muy distinta y es, del caso del gobierno nacional, superar que las elecciones ya pasaron. Las elecciones pasaron, sin embargo, se gobierna en muchos casos con ideología, y un departamento como Antioquia y una ciudad como Medellín son perdedoras en el contexto de esa forma en que se gobierna. Los grandes proyectos de Antioquia hoy no se están discutiendo en el seno del gobierno nacional. Ahora va a ser mucho más complejo discutirlos con tanto cambio de ministerios. Entonces, cada 6 meses te cambia la agenda. Pero creo que el deber del ciudadano es otro. El ciudadano hoy tiene la posibilidad de estar más informado que lo que se hizo hace 10, que hace 20, que hace 50 años. Ojo, o desinformado, porque es más la desinformación que la información pertinente. El ciudadano tiene el reto de intentar vislumbrar qué es cierto, señor, y qué no lo es. Y yo creo que, en especial, el ciudadano debe valorar mucho más el poder de las instituciones y las transformaciones que de verdad se realizan. Superar el velo de las emociones. ¿Para dónde va Colombia? Y vuelvo por eso hice ese inicio. Uno se sienta a mirar un país, por ejemplo, como Croacia. Es un país de pocas regiones, pero después de una guerra crítica civil logró reorganizarse. Cuando usted mira a España con todas sus dificultades políticas, pero es un país que tiene su foco. ¿Por qué Colombia no ha encontrado? No sabemos para dónde vamos. Alain Touraine decía, tan iguales, pero tan distintos. Podremos vivir juntos. Y eso me pregunto, Nacho, en el contexto colombiano, este es un país que no tiene hoy proyecto de largo plazo. Lo más cercano que hemos tenido en los últimos años, creo que hay 2 ejemplos. En su momento, quizás fue la política de seguridad democrática. Pese a las críticas, pese a lo que hoy se sigue discutiendo, es lo más parecido a lo que se ha acercado a un proyecto nuestro como nación. Y después de eso, yo creo que una coloquial. Y lo más cercano en lo que coincidimos todos con los colombianos ha sido cuando juega la Selección Colombia. Entonces, el primer reto para poder saber para dónde va Colombia es saber qué es lo que queremos y compartimos medianamente todos en este país. Sin ninguna duda, yo creo que la paz. No conozco una persona que no quiera la paz, pero la paz tiene sus aristas. La transformación en materia de infraestructura. Yo creo que es hora de que el país ponga en el centro cómo le va a la gente, el bienestar y la calidad de vida. Y eso no es una política ni de izquierda ni de derecha, sino que tiene que ser una política desde el Estado, independiente del gobierno. Hay que acabar la discusión en materia de política energética, hay que acabar la discusión en materia de la infraestructura que permite la competitividad. Hay que trabajar muy duro, Nacho, definitivamente, en toda la infraestructura de condiciones básicas. Me refiero a agua potable. No puede ser que este país, con gobiernos de izquierda, de derecha o de centro, todavía siga discutiendo los temas de agua potable. Eso tiene que ser una realidad. Hay que tener muy claro, Nacho, en términos de para dónde tiene que ir el país, la firmeza con la que tienen que estar las instituciones con conflictos y situaciones como la del Catatumbo. Eso no amerita medias tintas. Es que, Nacho, no se está hablando con un grupo que desea la paz, sino con un grupo que es narcotraficante y un grupo que desea la guerra. Yo creo que ese tipo de temas, Nacho, no ameritan las medias tintas, sino que tienen que tener una claridad como país. En su concepto como economista, ¿en cabeza de quién está determinar el futuro del país? ¿Las mismas regiones o desde el gobierno nacional? ¿Será que el gobierno nacional está teniendo demasiadas atribuciones que lo hacen ser incompetente? Nacho, yo creo que tu pregunta es bastante amplia. Voy a intentar cerrarla en 2 frentes. ¿A quién le corresponde la tarea? A todos. ¿Desde dónde? Desde el frente que cada persona está. Yo creo que el país, en términos de gremios, pese a que están comprometidos con la economía del país, creo que se ha perdido fuerza regional y nacional. No puede ser que los gremios, en muchos casos, Nacho, teman plantear cosas porque el gobierno de turno local o nacional de pronto se incomode. Hay que incomodar a los gobiernos. Si los gobiernos se incomodan, pueden pensar y pueden llevar soluciones. Pero
lamentablemente en los últimos años hemos visto cómo diferentes actores aceptan en los amigos, como lo decía William Ospina, lo que odian en los enemigos. Y allí es muy complejo que el país logre avanzar. Entonces, el país lo construimos todos, el país hay que construirlo desde la diferencia y desde la incomodidad, porque no puede ser que con quien nos gusta estemos siempre cómodos, así realice cosas que no son tan buenas, y con quien no nos gusta siempre estemos incómodos. Y lo otro, Nacho, que yo creo que definitivamente tiene que trabajar este país, es la protección de las instituciones. No podemos dejar que la realidad del país la lleve la agenda política. Tiene que primar la agenda de la institucionalidad y una agenda que permita al empresario visualizar su negocio de largo plazo, para que el país de las instituciones y el país de la economía pueda avanzar. Me quedo muy confundido porque usted lo que está diciendo es, tenemos entonces que volver a hacer diagnósticos. Este es un país diagnosticado. ¿Cuál es ese país de futuro? Nacho, el país de futuro es aquel... Cafetero, bananero, no, sin duda el sector primario... fuerte. ¿Será que llegó el momento de apuntarle duro al turismo, que entre otros muchos países se están retirando de eso porque saben que también es nocivo, porque todo en exceso es malo? Industrial nunca vamos a ser industrial porque no tendríamos cómo competir con China o Corea o otros países. ¿Cuáles? De servicios, menos, somos residuales, no tenemos bolsa, la bolsa de este país es un canto a la bandera, eso no existe. Nacho, mi invitación no es a realizar más diagnósticos. Por el contrario, yo creo que el país tiene una agenda marcada clara, una agenda desde la justicia, porque está primando hoy la inseguridad y está primando el delito, eso tiene que acabarse. Hay que garantizar las condiciones básicas, y esas condiciones básicas son agua potable, buenas vías, vivienda, eso no está en discusión. Y obviamente, en términos de lo que planteas de hacia dónde ir, Colombia tiene mucha oportunidad por su riqueza natural en materia de turismo, pero es que una cosa es que usted tenga la oportunidad y la otra es materializarlo. Yo ahí no logro entender la apuesta de país en términos del turismo. La oferta en materia de turismo no alcanza con la riqueza natural en materia de turismo. Creo que puede ser un tema para visualizar de largo plazo, y obviamente a algunos territorios les detonó el turismo sin estar preparado. Voy a dar 3 ejemplos. El caso de Medellín. Es una locura lo que está pasando en Medellín con los nómadas digitales y con otro tipo de turismo que llega a la ciudad. Lo que pasa en los municipios del eje cafetero, particularmente en el departamento del Quindío. Lo que pasa en un Guatapé, lo que pasa en Santa Fe de Antioquia. Pero ¿cuál es la oferta y el ordenamiento del territorio en favor de aprovechar esas condiciones que se valoran? No solamente por los nacionales, sino por los extranjeros. Yo creo que allí todo está por hacer. Y te diría, Nacho, en términos de esa crítica o ese planteamiento que realiza alrededor del turismo, insisto en que la planeación y las apuestas territoriales tienen que superar la escala de lo local. Es que a los municipios se les complicó del todo trazar agendas de desarrollo para poder capturar la renta y la riqueza que puede generar el turismo. Entonces, en definitiva, yo creo que esto es un país, Nacho, que tiene que seguir apostando al sector primario, sin duda, pero ese sector primario requiere de la industria, requiere de tecnología para poder avanzar. El mundo ya hoy está librando batallas y es posible que se libren guerras en términos de la seguridad alimentaria. Y Colombia tiene unas hectáreas productivas, millones de hectáreas productivas bastante interesantes. El Banco Mundial dice que se necesitan de manera inmediata cerca de 25 millones de hectáreas y Colombia de entrada tendría no menos de 15 millones de hectáreas para producción de alimentos. Creo que eso no se puede avanzar, no se puede dejar de avanzar. Creo que en materia de energía tenemos todo. Esto es un departamento rico en fuentes y hay que trabajar en materia de eso. Y finalmente, yo creo que la principal tarea, Nacho, que tenemos como Colombia es determinar el rumbo del país, que hoy no está claro. Y entonces, ¿usted está de acuerdo en lo que acaba de salir a Nacional con estas zonas de protección para el cultivo de alimentos? Nacho, yo creo que el gobierno, desde hace rato, a ratos pienso que nunca tuvo, se quedó sin agenda. Y eso me permite pensar que el gobierno se quedó sin agenda o nunca la tuvo fue promesas, y está generando caos por todos los frentes donde puede. Me parece que es un desastre ese planteamiento desde lo nacional hacia lo local, cuando son las comunidades, es el campesino, es el empresario, quien está en el territorio, quien debe ayudar a construir esa agenda y no la imposición del gobierno nacional, en especial porque en el toque o en
el mensaje que se manda al suroeste es bastante complejo. Entonces creo yo que esto y otros sinnúmero de temas, como los temas de energía, como los temas de salud, son el reflejo de un gobierno que nunca tuvo agenda y nunca ha tenido ejecutores. Entonces déjeme entenderle, la pregunta inicial fue ¿para dónde va Colombia? Y usted me lo dice muy claramente. Lo primero, en temas de seguridad, cosa bastante compleja. Eso siempre será cíclico. Lo segundo, en temas de saneamiento y tener a toda nuestra sociedad con servicios básicos. ¿Y qué más? Nacho. O sea, ¿dónde los vamos a educar? Usted me habló de turismo. Sí, pensamos, pero hemos hecho una cultura de educar a nuestros pelados en varios idiomas. Hemos creado ciclos de turismo. Dejemos el tema ahí. El empleo. Nacho, yo creo que el país está en mora de lograr 3 o 4 apuestas concretas. Se requiere urgentemente resolver el tema de seguridad energética. Estamos con una agenda bastante compleja en esa materia y hay que resolverlo. Hay que resolver todo lo asociado en materia de justicia. Hay que resolver los temas asociados a la institucionalidad y has planteado un tema definitivo, lo que tiene que ser la agenda de los próximos candidatos presidenciales y es desarrollo productivo. Nos quedamos cortos con las 4G y en este gobierno ha reinado el caos y no las soluciones. Eso tiene que resolverse. Y para eso, Nacho, yo creo que una quinta apuesta, un quinto frente de trabajo, tiene que ser, como lo fue en el pasado, que los empresarios y nuevos liderazgos logren emerger, porque creo que con lo que va hasta el momento hay más incertidumbre que certezas. En ese momento solamente se está convirtiendo como en una anécdota o en un dato curioso, la natalidad. Vamos para atrás. Se nos va a acabar la gente joven. Entonces, definitivamente. Y el gobierno no lo tiene en la cabeza, pero, ¿no? pero es un tema, Nacho, que se conversó desde hace mucho rato, la transición demográfica. Por eso, pues es una anécdota natural de un país que ha logrado avances. Porque obviamente estamos ante un momento muy complejo del gobierno en términos de lo que viene siendo el caos y la baja ejecución, pero hay que decir que Colombia logró tasas de educación primaria, secundaria y terciaria que no tuvo en las décadas anteriores. Y cuando la población aumenta los años escolares, disminuye el número de hijos por hogar. La mujer hoy, y por fortuna, hoy lidera organizaciones, la mujer hoy está empoderada y ha venido sacando adelante no solamente temas de familia, sino temas empresariales y obviamente la consecuencia natural de eso, como está pasando en el mundo y sobre todo en países que logran avances, disminuye el número de hijos en el hogar. ¿Qué hay que hacer? Primero, hay que valorar más la mano de obra, vamos a tener que trabajar con mano de obra mayor, hay que aprovechar su experiencia, el conocimiento hay que valorarlo y obviamente tenemos que ser más agudos en términos de educación con pertinencia, porque la mano de obra va a escasear, como ya lo está haciendo, y si usted a eso, Nacho, a la transición demográfica, le suma tema pensiones, que se va a complicar, si hay menos jóvenes y hay más mayores, tenés simplemente una bomba de tiempo que no se va a resolver con lo que ahora se ha aprobado, con los temas pensionales, y lo otro, Nacho, que hay que considerar es la tasa de migración. Este es un país donde los jóvenes se están yendo, las cifras de los 2 últimos años son alarmantes. Entonces eso tiene que mandar un mensaje a los hacedores de política y a los futuros candidatos presidenciales en lo que tiene que ser la agenda de país y ojalá el ciudadano a pie valore ese tipo de agendas y no privilegie las emociones. Julián, muchas gracias. Nacho, a ustedes siempre por la invitación.